Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es viernes 25 de marzo y bueno, estamos listos para reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, te agradecemos por este nuevo día, el tiempo que nos permites estar en esta tierra, Señor. Gracias porque tú has escogido llamarnos, hacernos tus hijos y tienes un plan para nosotros. Señor, queremos rogarte tu guianza, queremos rogarte tu dirección esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros, o tal vez la mayoría, hemos escuchado decir que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y también estoy seguro que todos nos hemos preguntado, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan? En el anterior devocional recordamos la vida de grandes hombres que caminaron dentro de la voluntad de Dios. Recordamos, por ejemplo, la vida de Abraham, la vida de Moisés. Vimos un poquito de la vida de David, de Jeremías, de Isaías. Y saben, cada uno de estos hombres hubieran sido olvidados. Sus nombres jamás hubiesen sido registrados en las páginas de la Biblia, en la historia de la Biblia, si ellos no hubieran sido llamados, si ellos no hubieran sido encontrados y ellos hubieran obedecido la voluntad de Dios para sus vidas. En el Nuevo Testamento, una de las figuras más conocidas es Saulo de Tarso. La vida de Saulo de Tarso es conocida por la mayoría de los creyentes. Ahora debemos preguntarnos, ¿se puede decir que la conversión de Saulo simplemente sucedió? Tal vez fue una casualidad que se convirtiera en el camino a Damasco. O por el otro lado podemos decir que más bien fue conforme al plan y propósito divino. En Hechos capítulo 9, versos 5 y 6, la palabra de Dios nos dice así. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese fue el encuentro del Señor con Saulo. Ahora, podemos ver en estos versos que Dios tenía ciertamente un plan para él. Aun cuando este hombre era un rebelde, aun cuando este hombre, Saulo, era un perseguidor del cristianismo, fue un vaso escogido del Señor. Ahora, en este encuentro que tuvo el Señor Jesús en el camino a Damasco, Saulo hizo dos preguntas importantes. La primera pregunta importante fue, ¿quién eres, Señor? Y la otra pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Él conoció la voluntad de Dios para su vida y llegó a ser un honrado apóstol del Señor Jesús. La pregunta que nosotros, los creyentes, debemos hacer, pero entonces, ¿Dios también tiene un plan para mi vida? Si es así, si Él tiene un plan para mi vida, ¿cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo encontrarlo? Hermanos, Dios tiene un plan para tu vida y también tiene un plan para mi vida. El propósito, el plan de Dios en la vida de sus hijos se basa en su buena voluntad, agradable y perfecta. Y eso quiere decir que cuando nosotros conocemos, cuando nosotros seguimos ese plan, va a tener significado. Y nuestro corazón, hermanos, se va a llenar de alegría. El plan de Dios para la tuya y para la mía es íntimo y personal. Y escuchar esta verdad nos anima. Saber que Dios está personalmente interesado en cada uno de nosotros es especial. Dios promete en el Salmo 32:8. Él dice así. Salmos 32:8. Perdón. Salmos 32:8. Dice así la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Eso es lo que le dice Dios a sus hijos. Además nos asegura que tendremos instrucciones, vamos a tener enseñanza, vamos a tener su liderazgo y nos va a iluminar nuestro intelecto con sus instrucciones y nos dará una dirección definida para seguir en su enseñanza. Y además de esto, Dios nos dará consejos en circunstancias específicas por medio de su guía. Además, Él también está interesado en nosotros y en cada detalle de nuestras vidas. En el Salmo 37, 23, Él dice, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Hermanos, Dios se preocupa por lo que hacemos. Se preocupa por nuestro andar, por nuestro caminar diario y por nuestras actividades momento a momento. El Señor Jesús dijo que Dios se preocupa por el bienestar de los pajarillos, dándole de comer y aún sabiendo cuando uno cae en tierra. Él nos asegura que Dios nos valora mucho más a nosotros. Si Él se preocupa aún por los detalles más minuciosos, más pequeños del reino animal, imagínate, hermano, lo interesado que está en nuestras vidas. Podemos estar seguros que Dios tiene un plan para nosotros. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando reconozcamos la buena voluntad de Dios en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que estamos viviendo y relacionamos esto con su propósito, entonces seguramente vamos a conocer por experiencia propia la bendición y el andar en comunión con Dios. Hermano, hermana, la voluntad de Dios para nuestra vida es desde el principio hasta el final. Él nos va a guiar constantemente. Él ha prometido no dejarnos. Él ha prometido no abandonarnos. Ahora, la segunda pregunta que se hizo o se hacen los cristianos es ¿cómo puedo conocer el plan de Dios? ¿Qué implica encontrarlo? Entonces, hermanos, nosotros encontramos que el plan de Dios, cuando Él nos alcanza y nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas, es importante. Esto le sucedió a Saulo, ¿no? Entró en el plan de Dios cuando Él se doblegó, ¿sí? Cuando Él dobló rodillas delante de su Señor e hizo caso, obedeció cuando el Señor le mandó. Hechos capítulo 9, versículo 6, que ya dimos lectura, nos dice que él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Ahora, veamos un poco más lo que dice el verso 8 y 9 del capítulo 9. Dice así, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Pueden imaginarse, hermanos? El Señor Jesucristo se reveló a Saulo. Le dijo, yo soy Jesús, es decir, yo soy tu Salvador. Sin embargo, hermanos, esto no quiere decir que Dios no hubiese estado interesado en Saulo, hubiese estado pendiente de él antes de su conversión. Él ya lo conocía. Pero la verdad es que Saulo, hermanos, solo entró realmente en el plan de Dios cuando se inclinó a los pies del Señor Jesucristo y lo aceptó como su Salvador y como su Señor. Ahora, en este mundo es evidente, hermanos, los inconversos, aquellos que aún no han doblado rodillas delante de nuestro Dios, viven proyectando, viven planificando su propia vida como lo hacía Saulo hasta ese momento de su conversión. Pero también hay algo cierto. Tristemente, hermanos, muchos cristianos fallan en descubrir el plan, fallan en descubrir el propósito de Dios y continúan planificando sus vidas por sí mismos. Toman decisiones y eligen caminos muy inexactos, caminos muy equivocados. Y el resultado es que toda su vida está llena de desilusión, su vida está llena de derrota, frustración y fracaso. Muchos cristianos dicen, pero todo esto del plan de Dios no es muy claro, parece difícil.
Hermanos, no hay duda y no debe haber confusión en cuanto al plan de Dios para nuestras vidas. No es lógico el hecho de que Dios tenga un plan para nosotros, pero que no quiera que nosotros la conozcamos. Si recordamos la historia del ser humano desde el huerto de Edén, es el hombre que se esconde de Dios para no cumplir con su plan. Dios, hermanos, está verdaderamente interesado en mostrar su plan, en que nosotros lo conozcamos. ¿Sí? Él tiene un plan para todos sus hijos. Y cada creyente, cada cristiano debe decir lo mismo que dice el Salmo 27:11. Y el Salmo dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Hermanos, no hay nada mejor, ni más consolador que saber que estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios. Y estar seguros de ello es posible para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por ese interés que tú tienes en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por amarnos, gracias por llamarnos. Ahora nuestro deseo es, Señor, conocer tu voluntad para nosotros. Padre, ayúdanos, porque por nosotros mismos no lo podemos encontrar. Señor, ayúdanos a conocer ese plan que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Hasta la próxima oportunidad.